Ok, buenas noches. Mil disculpas por los inconvenientes. Muchas gracias a todos por atender este webinar. En la noche de hoy vamos a estar hablando de diabetes, ejercicio y su relación con el pulmón. Bueno, yo soy la doctora Kio Saillón. Para aquellos que no me conocen, soy especialista en diabetes, nutrición y deporte. Y estas son nuestras redes sociales. Mis 15 años de experiencia médica, hemos recorrido este camino académico con experiencia laboral tanto en Europa como en América. Soy miembro activo de estas asociaciones y formo parte del equipo de ProDiabetes Panamá. En cuanto a la diabetes mellitus, esta está dividida en varias áreas o tipos. Tenemos a la prediabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, gestacional y otros tipos de diabetes. En cuanto a los pilares del tratamiento de diabetes, tenemos la alimentación balanceada, la actividad física, el control medicamentoso, el control de complicaciones y la salud mental. Y todos son importantes en el paciente diabético. En cuanto al manejo del paciente diabético, siempre debe ser integral. Debe atender a su situación de salud, su estructura física y hábitos de vida. Y entonces, ¿es la glucosa capilar y la hemoglobina glicosilada suficiente para poder manejarlo? Pues no. La glucosa capilar puede estar alterada en muchas situaciones, entre ellos la deshidratación, infección, medicamentos, mal sueño y muchos otros elementos. La hemoglobina glicosilada igualmente puede estar alterada en muchos pacientes y todo esto debemos discernirlo mediante una buena evaluación. Nuestros criterios de definición de prediabetes. ¿Y por qué elegimos prediabetes? Porque la prediabetes es como el nivel más bajo que tenemos que esperar para poder hacer un diagnóstico o tener una duda razonable para un paciente diabético. En cuanto a los niveles de glucosa en ayunas, el paciente debe estar en mayor de 100. En cuanto a glucosa plasmática o 2 horas después de haber comido, el paciente debe tener más de 140 miligramos de decilitro. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, esta debe estar en más de 5.7%, y la fructosamina, que debe ser un test alterno si todavía tenemos dudas. Sin embargo, hay muchos otros estudios para poder determinarlo. En cuanto a la actividad física, tenemos que definir cuál es la actividad física que realiza el paciente y la correcta, ¿verdad? Cuando hablamos de actividad física diaria, son movimientos corporales diarios, repetitivos o no, que están realizados para trabajos cotidianos o asociados a estrés. Cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de movimiento corporal repetitivo, destinado a conservar la salud o recobrar la salud. Sin embargo, el deporte pueden ser estos mismos movimientos corporales repetitivos, pero ya es en una situación normada que me va a probar habilidad, destreza o fuerza física. ¿Y por qué el ejercicio es importante? Bueno, el ejercicio es importante porque me va a reforzar el sistema inmune, me va a recuperar las complicaciones, me van a reducir el riesgo cardiovascular, me van a reducir la necesidad de medicación y asimismo me va a mejorar la adherencia al tratamiento del paciente, mejorando su calidad de vida al final del camino. Entonces, ¿cuáles son los beneficios específicos para el paciente diabético en el ejercicio? Bueno, el paciente diabético va a encontrar la reducción de sus niveles de lípidos, LDL, triglicéridos, colesterol total, pero también me va a aumentar los niveles de HDL, que es el colesterol bueno. Me mejora la sensibilidad a la insulina,
me reduce los requerimientos de insulina y medicación antidiabética, y así me mejora el control de los niveles de glucosa en sangre. También me va a reducir el índice de masa corporal, que es el que nosotros utilizamos para determinar si una persona está en su peso ideal o tiene aumentos de peso. Esta reducción del índice de masa corporal me va a llevar a una reducción de su masa abdominal, me va a llevar a un aumento del gasto energético con su conservación de masa ósea y muscular, y también me va a reducir el nivel de estrés. Asimismo, el ejercicio adecuado me va a ayudar a la conservación o mejora de la función cardíaca, neurológica o renal. Esto así me va a mejorar la autoimagen del paciente, me va a llevar a una mejor confianza y una mejor calidad de vida. En cuanto a la hidratación en el ejercicio, cuando uno está inactivo es igual que en cualquier otra persona, sus 8 a 10 vasos al día, vasos de adulto. Cuando está activo o realizando ejercicios, esta hidratación debe ser antes, durante y después del ejercicio. No me vale que solamente sea después del ejercicio o antes del ejercicio. Este cuadro lo traigo, no vamos a profundizar a ello porque es todo un tema de estudio. La hidratación debe ser ajustada al deporte, dependiendo del deporte, la intensidad y la estructura de la persona. Entonces, tiene muchas ramas en cuanto a la hidratación. También hay que tomar en cuenta que el paciente diabético tiene que utilizar el calzado adecuado. Tenemos que tener conocimiento del mecanismo de pisada de la persona y el desgaste articular de la persona. No es lo mismo indicarle un tipo de ejercicio a una persona con peso ideal a una persona con obesidad mórbida. No es lo mismo indicarle el ejercicio a una persona con problemas cardíacos a una persona con problemas renales o demás. En cuanto a los otros temas de tomar en cuenta de un paciente diabético, tenemos que tomar en cuenta sus niveles de glucemia, el tiempo de consumo de los alimentos, que debe ser 1 hora y media, 2 horas antes del ejercicio. También tenemos que tomar en cuenta el clima en el cual está haciendo el ejercicio, la intensidad del entrenamiento y si hay signos evidentes de hipoglicemia, hiperglicemia o cetosis. El paciente diabético siempre tiene que tener su medicación de emergencia a mano, ya sea para una hiperglicemia o aumento de la glucosa en sangre o para una hipoglicemia o disminución de la glucosa en sangre. Este cuadro se los traigo no para ahondar en ellos, sino para que puedan ver todos los órganos que se ven afectados en una persona con un aumento de glucosa en sangre o azúcar en sangre. Y en todos los órganos que nosotros vamos a atacar según el medicamento que vamos a utilizar en la persona. Los tipos de ejercicios recomendados para el diabético van a depender siempre de la ergometría deportiva. La ergometría deportiva es una prueba de esfuerzo muy parecida a la cardiológica, pero que utiliza otros parámetros de evaluación. Entonces, con esta ergometría nosotros vamos a poder determinar la frecuencia, duración, la progresión del ejercicio y la intensidad del ejercicio en el paciente, porque todos somos diferentes. Entonces, uno de los ejercicios más indicados en el paciente diabético es el ejercicio aeróbico. Ejemplos de esto por la Asociación Americana de la Medicina Deportiva y la Federación de Medicina Deportiva de España, estamos hablando de calentamientos de tai chi, caminar y montar bicicleta, por ejemplo. El calentamiento y el enfriamiento muscular es muy importante y tiene que ser más de 10 minutos. Hay algunos estudios que reporta un beneficio con 5 minutos, pero se han visto muchos daños a nivel musculoesquelético, o sea, de los huesos y los músculos. El ejercicio siempre debe iniciarse en los niveles más bajos para evitar lesiones precisamente a nivel musculoesquelético. ¿Qué beneficios vamos a tener en el ejercicio aeróbico? Bueno, el mejor uso de la insulina, la disminución de los valores de lípidos, fortalecimiento del corazón y mejora circulatoria,
me va a reducir la presión en sangre, la glucosa en sangre, me fortalece los huesos y me alivia el estrés. Y este es un ejemplo de ejercicios aeróbicos en adultos mayores. Ya es muy sabido cuáles son ejemplos en personas adultos jóvenes o jóvenes en sí. Entonces, los adultos mayores también tienen opciones de ejercicios aeróbicos. En cuanto al entrenamiento de resistencia, que es el otro tipo recomendado para el paciente diabético, las recomendaciones de estas asociaciones son más para bandas de resistencia, peso externo. El calentamiento también es esencial en los ejercicios de resistencia. E igualmente la frecuencia, duración, progresión e intensidad va a depender de la ergometría que se le realiza al paciente. Sin embargo, estos son unos parámetros esenciales que utilizamos. La intensidad se va a asociar a las repeticiones máximas y la capacidad de oxígeno del paciente. ¿Qué mejoras vamos a tener con los ejercicios de resistencia? Bueno, el mejor uso de la insulina nuevamente, el fortalecimiento de músculos y huesos, la reducción de fracturas y osteoporosis, me va a reducir la presión arterial igualmente y la glucosa en sangre, me va a aumentar el metabolismo basal, eso significa que la velocidad del gasto energético va a ser mucho mayor, la persona va a adelgazar, pero sobre todo me va a mejorar la independencia en la vejez, ya que me va a ayudar con muchos otros temas aparte de el músculo, que es el que se busca en el entrenamiento de resistencia. Y esto es un ejemplo del entrenamiento de resistencia, nuevamente en adultos mayores, que es lo que menos se promueve. En cuanto a las fuentes energéticas, la principal fuente energética que se ve es el glucógeno hepático, lo que reservamos en nuestro hígado una vez que nosotros comemos. Recuerden siempre que la comida tiene que ser 1 hora y media, 2 horas antes del ejercicio. Y esto solamente me funciona para los 30 primeros minutos del ejercicio. Que no crean que se recomienda tanto más, generalmente es de 30 a 45 minutos máximo en el paciente diabético. Entonces, esto me va a servir siempre y cuando el ejercicio sea de moderada o baja intensidad. Cuando uno se pasa de los 30 minutos, en este tiempo, uno va a hacer utilización del glicerol, el ácido láctico o los aminoácidos asociados para aumentar la liberación del glucógeno hepático. También vamos a hacer uso de la glucosa en sangre como tal y de las grasas. Las grasas se me van a convertir en glucógeno o gluconeogénesis, siempre y cuando el ejercicio sea de baja o moderada intensidad. Si el paciente diabético me va a hacer ejercicios por más de 30 minutos, es esencial que tome en consideración siempre tener carbohidratos de fácil digestión a mano. Si el paciente, sea diabético o no, me realiza ejercicios de muy alta intensidad o alta intensidad, solamente me va a trabajar músculo, o sea que solamente me va a trabajar el glucógeno muscular. Si se me pasa de tiempo, este glucógeno muscular va a ser utilizado por medio de la ruptura del músculo. Y esto me puede llevar a algo que se llama rabdomiólisis, que me puede llevar a una falla de los riñones. En cuanto a las precauciones previas del ejercicio en el diabético, es su glicemia capilar. Si tenemos una glicemia capilar menor de 100 miligramos de decilitro, es una contraindicación absoluta. El paciente debe detenerse, ingerir de 10 a 15 gramos de carbohidrato, esperar 2 horas y tomar nuevamente la glicemia capilar. Si esa glicemia capilar ya está entre 100 y 249, el paciente puede realizar ejercicio de moderada a baja intensidad sin problemas. Si va a realizar ejercicios de moderada a alta intensidad, esa glicemia tiene que estar entre 180 a 200. Estamos hablando del paciente diabético. Si el paciente tiene más de 250 miligramos de decilitros, también es una contraindicación. Entonces, tenemos que revisar en este paciente cómo están las cetonas. ¿Existen o no existen? Si no existen, el paciente puede hacer ejercicios con precaución, ¿verdad? Y tienen que ser de baja a moderada baja intensidad. Si el paciente tiene cetonas positivas, aquellos pacientes que hacen dietas cetogénicas o ketogénicas o altamente proteinadas, estas cetonas me implican un problema porque me van a bloquear mecanismos dentro del cuerpo.
Entonces, este paciente tiene que considerar si necesita o no insulina rápida y chequeársela 2 horas después para ver si está dentro de los valores adecuados para poder realizar el ejercicio. Entre las contraindicaciones absolutas, o sea que no debe hacer ejercicio el paciente, es que no reconozca una hipoglicemia, porque la hipoglicemia puede ser letal en cuestión de minutos. Entonces, si el paciente no reconoce sus signos de hipoglicemia, el paciente no reconoce cuando la presenta o simplemente son asintomáticas, este paciente no debe estar realizando ejercicios. Si el paciente tiene cetosis positivas, si el paciente está realizando ejercicios anaeróbicos, explosivos, violentos o de gran contacto. Si esto es así, el ejercicio puede ser no hipoglicemiante, sino hiperglicemiante. Me puede provocar un aumento de la glicemia en sangre. Me puede llevar a un bloqueo de hormonas contrarreguladoras, ya sea por liberación de catecolaminas por el estrés. Me puede llevar a un aumento de eventos cardiovasculares y muchos traumatismos o traumatismos frecuentes. En cuanto a las contraindicaciones relativas, tenemos si el paciente ya tiene problemas o fallos a nivel de los riñones o nefropatía diabética, este paciente no debe realizar ejercicios prolongados, ya que me lleva nuevamente, regresamos al tema de rhabdomiólisis y descompensación de la hipertensión arterial. Si el paciente tiene retinopatía diabética, que es el problema en los ojos en los diabéticos, o tiene osteoartrosis generalizada, que puede ser o no puede ser diabético, el paciente tiene que evitar realizar ejercicios de Valsalva o que me aumenten la presión interna, y ejercicios de rebote, donde los huesos golpean hueso contra hueso. En cuanto a los pacientes con neuropatía diabética, pacientes que tienen el sistema nervioso alterado o afectado, puede presentar hipoglicemias asintomáticas y gastroparesias. Lo otro es que si el paciente presenta cardiopatías isquémicas, tenemos que revisar si este paciente tiene alto riesgo cardiovascular. Esto sobre todo en pacientes mayores de 35 años o con más de 10 años de diagnósticos de diabetes, sea la edad que tenga. En cuanto a los ejercicios solitarios, tienen que tener cuidado. Estos son ejercicios de esquí de fondo, montañismo, alpinismo, todo esto, ya que estos me pueden llevar a empeorar las complicaciones porque son ejercicios de larga duración, los cuales me pueden llevar a alteraciones de las hormonas contrarreguladoras y me pueden llevar tanto a hiperglicemias como a hipoglicemias, aumento de la glucosa en sangre o disminución de la glucosa en sangre no controlada. Entonces, en cuanto a otras complicaciones relativas que no tomamos frecuentemente en cuenta, son aquellos pacientes que presentan obesidad, o sea, un índice de masa corporal mayor de 30. Si este paciente tiene también, es adulto mayor con o sin osteosarcopenia asociada, este paciente puede tener alteraciones en su balance, equilibrio, su sistema neurológico y su sistema vascular y no darse cuenta. Así que en cuanto usted ve a un paciente con obesidad, o un paciente adulto mayor con osteosarcopenia o que le suenan por ahí las campanas, inmediatamente antes de indicarle un ejercicio, tenemos que indicarle terapias para el manejo de la diabetes. Esto es para recuperar el balance y el equilibrio y así evitar o mejorar el daño neurológico y vascular en este paciente, ya que recuerden que en la mayoría de los pacientes diabéticos se da de forma muy sutil y muy pocas ocasiones ellos se dan cuenta o perciben los síntomas asociados a este tipo de problemas de salud. Entonces, estos son ejemplos de ejercicios guiados por terapeutas, ya sea tai chi, ya sea ejercicios de resistencia, ejercicios aeróbicos, siempre en la misma línea, pero ya guiados por el terapeuta para manejar el tema de balance, equilibrio y demás. Entonces, posteriores, tenemos igualmente las glicemias capilares.
En las glicemias capilares tenemos que el paciente que presenta más de 120 miligramos de decilitro, luego del ejercicio, tiene que también tomar en cuenta que debe consumir de 15 a 20 gramos de carbohidratos. 120 a 200 miligramos de decilitro en su glicemia post ejercicio, en principio no debe hacer más nada. Pero si el paciente presenta más de 200 miligramos de decilitro, tiene que tener mucha precaución. En algunos casos, dependiendo de su manejo previo y posterior. En otras ocasiones, tiene que considerar añadir un bolo de insulina. Sin embargo, esto es con mucha precaución, ya que el efecto hipoglicemiante post ejercicio siempre se va a dar. Ese ejercicio de baja o moderada intensidad me puede provocar una hipoglicemia, una baja del azúcar en la sangre de 12 a 16 horas posteriores al ejercicio. O sea que aunque usted haya hecho el ejercicio en la mañana, en la tarde o en el día siguiente, puede estar presentando hipoglicemias si fue de baja o moderada intensidad. Y si el ejercicio fue de alta intensidad o ejercicio de competición, me puede dar hipoglicemias inclusive de 24 a 30 horas después del ejercicio. Así que tenemos que tener mucha precaución con aquellos pacientes que tienen niveles de glicemia muy elevados o muy bajos. Entonces, todos los pacientes que tienen un diagnóstico de diabetes, obviamente tenemos que introducirlos a una rutina de ejercicios, pero tenemos que tomar en cuenta también la medicación que están teniendo. Si el paciente está con insulina, sea cual sea del tipo de insulina, tenemos que tener cuidado porque puede requerir reducciones de dosis. Esto lo vamos a ir tratando poco a poco porque el ejercicio debe estar administrándose o prescribiéndose poco a poco. ¿Verdad? Las progresiones son lentas. En las sulfonilureas y glinidas también tenemos que vamos a requerir reducción de dosis. En cuanto a las glitazonas son bastante delicadas porque vamos a presentar o podemos presentar retención de líquidos. O sea que ese paciente puede estar presentando edemas e inclusive insuficiencia congestiva porque está con el consumo de glitazonas y está haciendo el ejercicio no guiado. En cuanto a los inhibidores de disacaridasas, también tenemos que tener cuidado con las hipoglicemias causantes. Este paciente va a requerir un aumento en la ingesta de carbohidratos, pero como bien les dije, tiene que ser el aumento progresivo, por tanto, no debe presentar daños a la hora de estar realizando los ejercicios. En cuanto a la metformina, un tratamiento muy utilizado por los diabéticos hoy en día, siempre recordando que la metformina es un medicamento utilizado en diabetes que todavía no conocemos todas sus variables, ni siquiera sabemos exactamente cómo funciona dentro de nuestro cuerpo. Entonces, hay algunos estudios que lo contraindican, pero la mayoría de los estudios, que son bastantes, no han encontrado problema con la utilización de la metformina y el ejercicio. Entre los inhibidores de las alfa-glucosidasas y los análogos de la GLP, estos medicamentos tienden a presentar bastantes hipoglicemias cuando la persona está haciendo ejercicio, así que tenemos que tener mucha precaución. Y al contrario, los inhibidores de DPP4 y la CGLT2 mejoran la función cuando se añade el ejercicio. Inclusive para la FDA, estos medicamentos se deben dar únicamente en conjunto de ejercicio y una alimentación adecuada. Entonces, ahora, entrando en el tema del covirus, en el COVID-19, tenemos estrategias de salud adaptativas según los últimos estudios que han salido específicamente para diabéticos. Ya se ha visto que es un grupo muy vulnerable ante este problema de salud actual y que tenemos que mantener un tratamiento ininterrumpido, tanto para la diabetes como para las comorbilidades o enfermedades asociadas. Es también importante tener una intervención adecuada y un protocolo de urgencia y una capacidad de atención rápida para los pacientes con diabetes. ¿Significa eso que el paciente diabético tiene más riesgo de presentar el COVID? No. El paciente diabético tiene el mismo grado de riesgo que cualquier otra persona en la población, siempre y cuando el paciente presente una higiene y distanciamiento social adecuado,
no tiene mayor riesgo. Ahora, una vez que está contaminado, ya ahí tenemos otra situación. El paciente, para prevenir tener complicaciones, tiene que mantener un control glicémico frecuente durante esta etapa de pandemia. Debe continuar con su medicación regular, no aquello de que se me acabó, se me perdió, no, tenemos que estar bien conscientes de ello. Lo otro es el monitoreo regular de la glucosa. Tenemos que considerar que la dieta va a cambiar y la actividad física del paciente también va a cambiar, ¿verdad? Estamos en aislamiento. Los monitoreos de cetonas también tienen que ser muy frecuentes porque el diabético tipo 1, tipo 2, insulino dependiente, tiende a tener hipoglicemias, así que tenemos que tener esto en cuenta. En cuanto al estilo de vida saludable, la alimentación tiene que asegurarse, porque acuérdese que el paciente con diabetes, coma o no coma, el medicamento va a seguir funcionando, así que podemos provocar una hipoglicemia sin querer queriendo. En cuanto a la actividad física, minimizar el sedentarismo, recordar que deben realizar pausas activas aquellos que están haciendo teletrabajo, evitar fumar, minimizar el consumo de alcohol y el manejo del estrés debe ser adecuado. También, obviamente, el control de las enfermedades asociadas y las vacunas tienen que estar al día. Entonces, cuando el diabético ya ha sido contaminado con covirus, tenemos que tener un control glicémico mucho más estricto. Si la infección de este diabético es asintomática, tenemos un buen sistema inmune, este paciente puede ser manejado en casa siempre y cuando mantenga una terapia antidiabético hipoglicemiante adecuada. Si el paciente tiene una infección que ya presenta síntomas, pero no es severo, este paciente debe ser atendido en hospital, siempre con la terapia adecuada, pero considerando siempre la asociación a insulina. Si el paciente tiene enfermedades asociadas, siempre tenemos que mantener una precaución con aquellas enfermedades con uso, por ejemplo, los antihipertensivos, estatinas y aspirinas, que son muy buenos, tenemos que mantenerlos, pero tenemos que estar bien pendientes de los daños asociados que pueden haber. Porque acuérdense que esto es un virus nuevo, o sea que no lo sabemos todo, así que siempre con precaución. Y obviamente, como en cualquier situación hospitalaria, evitar infecciones secundarias. En cuanto a los síntomas del covirus en el paciente diabético, son más vulnerables, son personas especiales, por así decirlo. Entonces, el paciente diabético tiende a tener menos síntomas que el resto de la población. El paciente no diabético o el diabético bien controlado no va a tener los mismos porcentajes en sintomatología que el paciente diabético mal controlado. En fiebre, el mal controlado va a tener 59% actualmente y los no diabéticos o diabéticos bien controlados lo presentan en un 83%. Los escalofríos se han presentado en un 56% en los pacientes diabéticos y en el 71% en los no diabéticos o los diabéticos bien controlados. Y asimismo nos vamos con la presión en el pecho y la dificultad para respirar. En cuanto a los tratamientos o la terapéutica que se está utilizando actualmente en el covirus, es de importancia tener un equipo médico. ¿Por qué? Se ha visto que con el tratamiento de cloroquina o hidroxicloroquina, si el paciente tiene problemas cardíacos o problemas de cardiovasculares, no solamente cardíacos, tiene una prolongación del QT, le puede afectar. Si el paciente está tomando lopinavir o ritonavir, además del remdesivir para el tratamiento del covirus, hay que tener cuidado con las estatinas. Y los glucocorticoides, tanto afuera como adentro, siempre por infecciones secundarias, porque esto me va a bajar el sistema inmune. Actualmente se ha visto que en promedio en la mayoría de los países, la diabetes consta de un 7.3% de la población fallecida por covirus. Esto estamos hablando por causas de aumento de la glucosa en sangre o disminución de la glucosa en sangre. Pero como ven en este cuadro, las enfermedades cardíacas siempre tienden a tener el primer puesto o el puesto de honor. Ahora,
en algunos países la diabetes viene a ser el 30% de los pacientes fallecidos por coronavirus. Gracias a Dios el nuestro no, pero en otros países se ha visto así. Y las enfermedades cardíacas, no sabemos qué porcentaje de ellas vienen siendo pacientes con diabetes igualmente. Así que siempre con mucho cuidado con el sistema inmune. En cuanto a la farmacoterapia para la diabetes, durante una infección con coronavirus, se ha visto que, por ejemplo, la metformina, que es ampliamente utilizada, tiene muchos problemas a nivel de acidosis láctica, que es un problema bastante serio. Igual el CGLT2 y la GLP-1. Entonces, los medicamentos que se están utilizando hoy en día para pacientes con coronavirus y diabetes son el DPP-4 y la insulina. O sea que un paciente que ya tiene infección, tiene síntomas positivos, aunque no sean severos, ya se está pasando de sus medicaciones regulares hacia insulina poco a poco o muy rápido, dependiendo cuál era la medicación previa del paciente. Entonces, y al final de cuentas, en hospitalarios generalmente siempre utilizamos es insulina. Entonces, muy aparte de esto, se utiliza en bolos basales, que es una técnica especial que se está utilizando en los últimos años. En cuanto al diabético sin infección de coronavirus, tenemos que estar conscientes que siempre tiene que estar preparado para una enfermedad. Pero ahorita en esta pandemia tiene que estar mucho más preparado para una enfermedad. Tiene que tener sus contactos de emergencia a mano. No dice que espere, me voy a buscar entre mis libros para ver cómo es que se llama el doctor que me atiende, o yo no tengo el número de teléfono. Todos esos contactos de emergencia los tiene que tener a mano. También tiene que tener su medicación antidiabética suficiente y una alimentación adecuada. Muy aparte que tiene que tener los controles de glucemias más frecuentes y una buena higiene de sueño, porque el sueño me puede subir la glicemia en sangre. Cuando ya presenta síntomas como síntomas respiratorios, sobrecargas corporales, infecciones o deshidratación o hipoglicemia, es importante que contacte a su médico, pero mucho más importante es que lleve siempre un brazalete de alarma, porque ese brazalete de alarma le va a ayudar no solo a usted, sino a las personas que lo rodean a reconocer que usted está en una situación de urgencia y le van a poder ayudar mucho más rápido. Estos brazaletes de alarma pueden ser con o sin botón de pánico. El botón de pánico se trata de un botoncito que le da una llamada a una persona que puede ser su vecino o puede ser su médico y le avisa, ok, estoy en peligro, ayúdame. Eso es todo lo que es el botón de pánico. Entonces hay muchos dispositivos de este tipo hoy en el mercado y hay muchos brazaletes de alarma diabética en el mercado hoy en día, gracias a Dios. En cuanto a las consideraciones generales, tenemos que recordar que la infección leve, la asintomática, la que no tengo ningún síntoma, el paciente tiene un buen sistema inmune, es del 81 al 85% de la población. O sea que son los pocos los que tienen problemas, pero los problemas pueden ser serios. Si yo soy diabético y tengo síntomas que me sugieren un covirus, tengo que notificar inmediatamente a mi médico de cabecera, porque él va a determinar si se necesita una evaluación, la severidad y cómo se va a manejar. Si usted ya está diagnosticado positivo y lo están siguiendo en casa, es importante que se comunique frecuentemente con su médico de cabecera para determinar el deterioro de forma oportuna, porque si usted se me deteriora, tengo que mandarlo de una vez para el hospital, ¿verdad? Entonces, ¿qué me puede suprimir el sistema inmune? Que es el mayor riesgo del diabético. Tener una enfermedad mal controlada, ya sea la diabetes o enfermedades asociadas. Pero también me la puede bajar una medicación sintomática sin prescripción. Aquella Panadol, aquel ibuprofeno que compro en la farmacia sin ayuda del médico. Entonces, algo que todo diabético debe saber y tener es medirse la glucosa, tener su aparato de toma de glicemias en casa, tomarse la presión arterial y tener el aparato en su casa, tener suficiente medicación de emergencia y el número de contacto de emergencia de sus médicos
y sus familiares más cercanos. Ahora, el número de contacto de emergencia no es una persona que está a 5 kilómetros de distancia, es una persona que está cerca, que si usted se me desvanece, me lo va a agarrar y me lo va a llevar de una vez para el hospital, ¿verdad? No es una persona que está a 5 kilómetros y lo va a llamar para ver si usted está o no está, ¿verdad? Porque si está inconsciente, tiene que actuar rápido. Entonces, eso es lo que les traía la noche de hoy. Yo soy la doctora Kyo Sai-Jong. Soy especialista en diabetes, nutrición y deporte. Y como ya mencioné, formo parte del grupo Prodiabetes Panamá y estoy a sus órdenes en nuestros números y este es nuestro email. Muchísimas gracias por su atención.